Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo, nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, de lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? A mí, las historias de monstruos ya no me dan miedo. Pero las historias de feminicidas, sí. Todo comenzó cuando empecé a preguntarme, ¿un hombre adulto que odia y desprecia a las mujeres al grado de asesinarlas y desmembrarlas es un monstruo? ¿O, por el contrario, es una persona que premedita sus actos, esconde indicios y ataca desde una falsa posición de ciudadano enteramente adaptado y responsable? Solo de imaginarlo me aterra, porque evidentemente no es un monstruo. Podría ser mi vecino. Psicólogas forenses, feministas, alertan que mientras sigamos creyendo que solo un monstruo es capaz de violentar, vamos a seguir ignorando las violencias de los feminicidas en potencia que nos rodean y que son nuestros compañeros de trabajo o familiares y amigos. Y así podremos escuchar los gritos de nuestra vecina de vez en cuando. Pero si su esposo nos saluda amablemente todas las mañanas, entonces seguiremos creyendo que no puede ser un monstruo capaz de algo más y no haremos nada para ayudarla. En la cuenta de los días, los estudios sobre masculinidades en América Latina tienen poco más de 20 años de historia. Las conferencias de las Naciones Unidas de El Cairo en 1994 y de Beijing en 1995 contribuyeron a su impulso, pues visibilizaron la relevancia de la participación de los varones en temáticas tales como la violencia contra mujeres y niñas. Ello ha permitido plantear preguntas sobre la relación entre feminicidios y los mandatos y atributos de las masculinidades hegemónicas. El tema de esta noche: ¿por qué no debemos llamar monstruos a los feminicidas? Damos la bienvenida a nuestro invitado. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias?
Mi nombre es Aurelio Coronado, soy psicólogo forense, trabajo, colaboro en diferentes organizaciones, entre ellas el Consejo Certificador en Psicología Forense y el Behavioral Science Lab, y hacemos investigación forense en casos que involucren personas en estado de vulnerabilidad y violaciones graves a derechos humanos. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación a Las Mujeres Contamos. No, muchas gracias a ustedes de verdad por el espacio. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Gabriela Sosa Martínez y Edith Díaz, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, nos convoca el tema ¿por qué no debemos llamar monstruos a los feminicidas? Y nuestro invitado es el doctor en psicología y maestro en ciencias forenses por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Aurelio Coronado, el integrante del Consejo Certificador en Psicología Forense. Aurelio, pues de nueva cuenta, bienvenido y por favor dinos, ¿por qué esta demanda de distintos colectivos feministas de no llamar monstruos a los feminicidas seriales? Fíjate que hay varias razones. La razón, digamos, en términos de la discusión pública que efectivamente muchos colectivos han puesto sobre la mesa, tiene que ver con precisamente no visibilizar el problema del feminicidio. El modelo de protocolo latinoamericano de investigación de feminicidio de Naciones Unidas, que es el modelo que utilizamos en México para investigar estos casos, tiene un esquemita que me parece bien importante en donde dice: cuando suceden este tipo de crímenes, la forma en la que se desata la discusión pública, la forma en la que se da la investigación, el proceso y la sentencia, influye en el público para poder ya sea naturalizar ciertos comportamientos, invisibilizar otros y finalmente que no haya un castigo. Entonces, en concreto, llamarle monstruo a un feminicida hace varias cosas, pero creo que las más importantes hace que la persona no sea un hombre común. Es un hombre extraordinario, es un hombre patológico, es un hombre loco, enfermo, es algo extraordinario. Y lo que hace es hacer invisible toda la serie de factores sociales, estructurales que están alrededor del feminicidio. Y segundo, centra la historia en el agresor, en los detalles morbosos de los hechos, en estos aspectos sensacionalistas de este tipo de crímenes, en lugar de las dinámicas de poder donde se dan la historia, que es muy importante, de las víctimas, y finalmente, pues las tragedias que están alrededor de este tipo de asesinatos. Por lo que nos dices entonces, el feminicidio debe inscribirse en un análisis más de fondo y más contextual. Quiero decir, ¿es un error concebirlo como un hecho aislado sin conexión alguna con toda una serie de condiciones históricas y de prácticas sociales que permiten e incluso propician el atentar contra la integridad de las mujeres, correcto? Así es, y hablando específicamente del contexto, hay un elemento dentro de la investigación forense que se llama análisis de contexto, y entonces nos habla de dónde suceden los crímenes con un concepto que estamos utilizando que se llama territorialidad, que nos habla de las disputas, los conflictos, los vacíos de poder que suceden en esas zonas que permiten la impunidad que se dé. Y eso hablamos de un contexto general, pero también hablamos del contexto de las víctimas, los antecedentes de las mismas, y el contexto de los sospechosos, porque esto es importante. Ahí lo que se discute ahora es la vinculación de casos, ¿no? Estos casos o este agresor, ¿podríamos atribuirle diferentes víctimas? Pues la respuesta es sí, pero si se hace una investigación forense adecuada,
Si no se hace una investigación forense adecuada, lo que se está manejando simplemente es una discusión mediática sobre la responsabilidad de esta persona. Y lo más importante de que no se haga de esta forma es que no se repare el daño, porque el daño se repara primero con la verdad, ¿no? Y la verdad no solamente implica al agresor y a la víctima, sino, como dices tú, el contexto. Hablas de hacer una investigación forense adecuada. Para el caso de los feminicidios, ¿qué significa esto? Muy buena pregunta, muchas gracias. Fíjate que creo que este es el gran problema que no se habla cuando hablamos de feminicidios, porque hay la idea, digamos, el imaginario general con respecto a las ciencias forenses, que estas funcionan, ¿no? Que si un perito dice algo, pues es porque eso es. Que si alguien tiene una bata o es un médico o una psicóloga, pues lo que pongan en sus informes seguramente refleja lo que está sucediendo. Pero hay muchísimos problemas en las investigaciones forenses, no solamente en México, en Estados Unidos y Latinoamérica, con las cuales lidiamos quienes trabajamos en este ámbito. ¿Cómo debe de ser una investigación adecuada? Bueno, primero que nada debe de haber una información vasta, sistematizada, profunda, con perspectiva de género, de la información de la víctima. Y esto se divide en esos tres que estábamos hablando. Su contexto, dónde vive, dónde está, la territorialidad. El segundo, sus antecedentes, y unos antecedentes investigados, digamos, de manera profunda, ¿no? Estamos hablando de cuestiones incluso relacionadas con su pasado financiero, estamos hablando de cuestiones relacionadas, por ejemplo, con sus vínculos anteriores. Y esta información es muy importante que se maneje por profesionales y de manera sensible. ¿Por qué? Porque esta información luego a veces se utiliza en los medios para criminalizar a las víctimas, como que tenían cierta actividad, como que se reunían en ciertos lugares, ¿no? Porque lo que hace es alimentar los estereotipos que el público busca cuando suceden este tipo de crímenes. Y finalmente un análisis psicosocial de lo que está alrededor de la víctima y el posible agresor, es decir, las dinámicas de poder. Y después de esto, bueno, pues ya todo el tema de la escena del crimen, una autopsia adecuada que vea la historia de la víctima y no solamente sus heridas, que pueda hacer una correlación entre los hechos sucedidos y la evidencia en la escena del crimen, una investigación profunda, por ejemplo, del agresor en términos de campo, no una entrevista para ver cuáles son sus motivaciones, digamos, psicológicas, sino sus antecedentes, porque es muy probable que haya otras víctimas. Y bueno, lo que te quiero comentar es que el problema de la investigación en el feminicidio es grave porque de por sí hay cuestiones ideológicas ahí, el machismo está presente, claro, en investigadores e investigadoras, pero también es un tema técnico. La mayoría de los peritos en nuestro país tienen una dificultad técnica para hacer su trabajo, una dificultad para tener materiales para hacerlo, y también hay todo un tema de falta de personal. Entonces es un problema, como dices, estructural. Aurelio, el feminicidio fue tipificado en México en el año 2012, cuando se incorporó al Código Penal Federal en el artículo 325, si no me equivoco. Han pasado 9 años y todavía seguimos teniendo estos problemas que tú apuntas para hacer investigación. Sí, claro. De hecho, mira, te comento, en el 2019, el Alto Comisionado de Naciones Unidas en México envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dirigida al Estado mexicano diciendo, y esto es importante, en México hay una crisis forense. Esta crisis forense se refiere al fenómeno creciente, o es el síntoma más importante, de personas desaparecidas, que estamos llegando pues casi que a los 100,000 desaparecidos, y a la cantidad de cadáveres sin reconocer que tenemos, cerca de los 40,000. Esta crisis forense precisamente habla de estos tres problemas. Falta de personal, falta de material, pero el más importante y el que, digamos, nos preocupa a quienes estamos en este ámbito, falta de capacidad técnica. Y arriba de eso está la falta de protocolos. Es decir, tenemos personal poco capacitado, tenemos poco personal, pero aparte de ello los estados no han hecho el trabajo, y eso es lo más importante, porque precisamente el feminicidio se tiene que investigar desde los estados, para tener protocolos adecuados que se adecúen a ONU Mujeres, que es quien tiene un modelo de protocolo que es muy, muy importante. Entonces, lo que ha cambiado tal vez es la conciencia pública, se discute más, se habla más, se exige más, pero la forma de investigar todavía debemos muchísimos, debemos tanto que pues por eso estamos en esta situación. Ya nos hablabas de los protocolos de investigación, del deber ser, cómo tendrían que llevarse a cabo. Cuéntanos ahora la realidad. ¿Cómo es que se dan en México? La realidad es esta. Decíamos que hay como 3 niveles. Muy rápido los explico. Primero hay que recoger toda la información. La mayor parte de información. Y esta información
no es la que corrobore tu hipótesis. O sea, pensemos, y bueno, perdonen por ser gráfico, pero pensemos en un crimen en donde la víctima probablemente se ha suicidado, ¿no? Y entonces se encuentre, pues, suspendida. Y entonces llegan los investigadores y dicen, bueno, un suicidio. El protocolo claramente les dice, no, esto se investiga como feminicidio. Toda muerte violenta de mujer en México se tiene que investigar como feminicidio. Pero si ellos lo están viendo y su hipótesis es suicidio y ven una nota, pues con la nota se van a dar por bien servidos y poca investigación van a hacer de los antecedentes. O poca indagación van a hacer, por ejemplo, de cuántas personas viven en esa casa, cuál es la vida laboral de esa persona, porque eso sería investigar con perspectiva de género, tener el contexto. Entonces, al lugar de hacer eso, ese es el deber ser, lo que sucede es que realmente se hacen autopsias en un solo día, que no deberían de hacerse, porque una autopsia requiere tiempo, no solamente de hacerla, porque a lo mejor una autopsia te puedes llevar 1 hora y media, pero la información que tú requieres para interpretar lo que encontraste en la autopsia tardará probablemente meses. Estamos hablando de exámenes toxicológicos, estamos hablando de precisamente este análisis victimológico del cual he estado hablando, estamos hablando, bueno, pues de la correlación con la escena del crimen. Y entonces, ese día se entrega el reporte de autopsia. Una psicóloga, un psicólogo hace una serie de entrevistas sin leer a veces el expediente porque el Ministerio Público no se lo provee o porque no tiene el entrenamiento para leer, por ejemplo, otras disciplinas como podría ser una autopsia. Y entonces cada quien hace un segmento del crimen, dirigidos por el Ministerio Público sin seguimiento del protocolo, para poder llegar a una conclusión apresurada porque pues a veces hay, no sé, la presión social o porque simplemente están sobrecargados de trabajo, pero esto no excusa la falta de, digamos, de seguimiento de protocolos. Y también quisiera decirlo, también hay un elemento importante, ¿por qué no se hacen las cosas bien en el feminicidio? Es el machismo mismo, los estereotipos que tienen los investigadores de cómo funciona la psicología de las mujeres, por ejemplo. Que, por ejemplo, el agresor puede decirles, pues es que se puso mal, se puso muy emocional y se aventó por una ventana. Y entonces este es un estereotipo, bueno, de que las mujeres pueden actuar de esa forma, que son hormonales, etcétera, etcétera, y lo utilizan para hacer conclusiones. Entonces, en la real aplicación de la investigación en México del feminicidio, en su mayoría, y estoy hablando en su mayoría, hay estados que son excepcionales porque siguen el feminicidio con mayor frecuencia, pero eso tampoco es suficiente, pues, porque seguimos teniendo este problema de capacidad técnica. Y el problema, digamos, de manera general, si tú te haces un poco hacia atrás, es que el Ministerio Público decide qué se debe de investigar y qué no. Y entonces los científicos, las científicas, en lugar de hacer su trabajo como lo deben de hacer con todo el procedimiento, se alienan de su propia profesión. La alienación es un término que usamos para hablar de un profesional que en lugar de hacer lo que, digamos, ha estudiado, de las maestrías, los doctorados o los protocolos que tiene, está haciendo una versión que le acomoda a la institución donde trabaja para ser más eficientes burocráticamente, para que la institución funcione mejor y no necesariamente para hacer justicia, esclarecer los hechos y reparar los daños. En este escenario, ¿cuál ha sido el papel que hemos jugado los medios de comunicación? Los medios de comunicación, sobre todo, bueno, creo que es un problema de la mercantilización, digo, natural que hemos pasado, del periodismo, digamos, del mitad del siglo pasado, en donde existía esta investigación periodística que trataba de dar antecedentes, que daba seguimiento a los casos, digamos, para presentarse en el juicio, que surge obviamente en países no como el nuestro, porque venimos de un sistema mixto. El sistema mixto, por recordarles al público, estamos hablando del sistema anterior, antes del sistema adversarial. Y entonces ahí lo que normalmente sucedía, y estos son datos de por allá del 2008, antes de la reforma constitucional, el 95% de las veces que el Ministerio Público acusaba a una persona en el fuero común, decía, esa persona robó, esa persona mató, el 95% de las veces el juez le daba la razón. Pero no porque el Ministerio Público había investigado bien, sino porque había una complicidad, o sigue habiendo una complicidad entre quien acusa y quien sentencia. Y entonces la investigación tiene pobrezas, tiene carencias, pero de todas maneras pasaba. Entramos a un nuevo sistema de justicia y requiere un nuevo periodismo. Explico por qué. Porque hay nuevas reglas, ¿no? Cómo se hablan, y ustedes lo saben, cómo se habla de las víctimas, cómo se habla de los agresores, pero no solamente el anonimato, sino las formas de hablar del tema con perspectiva de género, y precisamente por ahí vienen varias de los cuestionamientos que hacen los colectivos con llamarles monstruos.
Y entonces no solamente se da seguimiento a la detención, que es lo más espectacular, lo que genera más clics, ¿no? La gente quiere ver la detención del monstruo y le da muchos clics, sino también el juicio, cómo se lleva a cabo. Nosotros hemos hecho esfuerzos de tratar de abrir espacios donde de forenses a periodistas les hablemos y les mostremos formas de cubrir las pruebas periciales, porque no se cuestionan, porque no se sabe realmente su naturaleza. Entonces el papel básicamente tiene que ver, no culparía yo al periodismo, porque honestamente estábamos en un contexto en donde la gente ya vive de clics, ¿no? Los lugares viven de clics, entonces lo que hacen es jugar precisamente con los prejuicios de la gente. Y entonces si la primera nota se encontraron estos cuerpos, la segunda nota lo que hacen es reforzar los estereotipos al respecto. Por ejemplo, las seducía y las llevaba a su casa, es algo que muy comúnmente se dice, ¿no? Cuando la investigación no está ahí como para poder decir esas cosas primero, y segundo, son interpretaciones sin contexto. Muchas de las veces cuando se habla de seducción, por ejemplo, como en el famoso caso del asesino en serie norteamericano Ted Bundy, que sigue siendo motivo de películas y series de televisión, cuando no debería de serlo, decía, no, es que Ted Bundy la seducía, ¿no? Y Ted Bundy no la seducía, Ted Bundy se hacía que tenía un brazo quebrado ahí y se les acercaba y aprovechaba para atacarlas. Se aprovechaba de su posición de hombre blanco, de clase media alta, en un lugar en donde, en un Boston, ¿no? De un lugar con mucho racismo, con mucho clasismo. Sin contexto, la historia se puede contar de formas que refuerzan estereotipos. Y creo que por ahí va un poco el trabajo que se debería hacer desde el periodismo, desde los medios. Entonces, desde ámbitos como la procuración e impartición de justicia, desde el trabajo que hacemos en los medios de comunicación, tenemos todavía muchas tareas pendientes, doctor Aurelio Coronado. Sí, fíjate que he tenido el privilegio y la oportunidad de estar, por ejemplo, en distintos países latinoamericanos, recién entrada las leyes relacionadas con la investigación de feminicidio. La ley, por ejemplo, la ley de feminicidio en Colombia del 2014, me tocó estar por allá en una conferencia que fuimos un colega y yo, cuando recién sucedió. Estuvimos por ahí en Panamá, Costa Rica, Guatemala, y algo que hemos visto es que hay un proceso en cómo los países latinoamericanos atendemos este asunto. Porque de entrada empezamos a decir, bueno, entonces cuestionamos la figura del feminicidio, ¿no? No, pues es que, ¿qué caso tiene? ¿A poco la vida de las mujeres vale más? Y todo este tipo de comentarios. Luego se pasa a decir, no, pues es que ahora todo es feminicidio. Incluso hay quien se atreve a decir, es que está de moda eso, ¿no? Y luego después nos va llegando a los peritos el tema. En concreto, hay una deuda muy grande porque el cambio que se requiere sí es radical. Es radical en términos de educarnos, en términos de cómo vemos el problema. Voy a tratar de explicarlo de la manera más sintética que pueda. El feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género. ¿Qué es una razón de género? Una razón de género, al principio me acuerdo, y esto se dice en muchos países cuando recién entra el feminicidio, parece que pasamos por las mismas etapas. Empiezan a decir, bueno, es que las razones de género es que el agresor odia a las mujeres, ¿no? O sea, la odia por ser mujer, dicen. Porque finalmente esa condición es la que la llevó a ser víctima. Pero esto es una forma muy coloquial y reduccionista de hablar de las razones de género. No es que odie a las mujeres. Un feminicida puede amar a su madre, puede ser devoto de la Virgen de Guadalupe, puede felicitar a las mujeres el Día de las Mujeres, etcétera, etcétera. Pero tener una visión de él, encontrarse en una posición o en un plano superior a las mujeres y vivir en una lógica de consumo de sus cuerpos que las deshumaniza. Y esto lo hacen personas muy amables en la vida social y personas muy agresivas. Entonces, la razón de género es cuando una mujer ha transgredido una norma, esto es importante, una regla social implícita que está digamos, establecida por el machismo. Tú no te vistes así, tú no me puedes dejar. ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué andas en la calle estas horas? Y entonces es donde viene el castigo, o viene la intervención, o viene la justificación de un abuso, de una agresión, de una violación, de un asesinato. Esas son las razones de género. Y creo que eso es lo que no se discute muchas de las veces cuando se habla en los medios. No se discute realmente cuál es la naturaleza de las razones de género. Si lo entendemos así, creo que podemos empezar como a abrir una discusión, a darnos cuenta y ver mucho más fácil estas razones de género cuando reportemos los crímenes, cuando los investiguemos, pero sobre todo cuando esclarezcamos los hechos y reparemos el daño, porque ese es un punto muy importante.
Y ya que hablas de razones de género, ¿dirías entonces que existe una relación entre feminicidios y los mandatos y atributos de las masculinidades hegemónicas en nuestra sociedad? Totalmente. Mira, y esto es lo que cuesta más trabajo un poco cuando capacitamos a personal que se dedica a hacer este tipo de investigación. Hay siempre un componente, y muy rápido los enumero. Hay un componente técnico, ¿no? Que el perito sepa usar protocolos, sepa hacer la entrevista, sepa recoger la evidencia, sepa ponerse los guantes, sepa aplicar un test psicométrico, sepa abrir un cuerpo para hacer una autopsia. Es lo técnico. Hay una cuestión metodológica que tiene que ver cómo integramos esa información a partir de un concepto importante que se llama la debida diligencia, ¿no? La debida diligencia es vamos a hacer lo suficiente, lo exhaustivo, porque precisamente para hacer justicia es lo que se requiere. Pero hay un tercer nivel que es el que estamos hablando, que tiene que ver con el nivel crítico. El nivel crítico es poder verse a uno mismo y poder ver el rol de la institución en el crimen. Explico, estos mandatos que tú bien apuntas, pues también los cumplo yo y los cumplen muchos peritos. Y también fuimos criados en ese contexto y también estamos, pues no le diría programados, pero vamos a utilizar esa palabra, estamos programados para ver ciertas violencias e ignorar otras. Entonces, tanto los agresores se motivan por estas formas de ver, que no hay que olvidar, la violencia es un continuo, es decir, el machismo no funciona de manera, digamos, segmentada, sino que hay un continuo, la agresión va subiendo, podemos pasar de machismos, por ejemplo, de control, de roles relacionados con la limpieza del hogar, con el lugar que se tiene en los espacios de trabajo, a empezar a subir a cuestiones relacionadas con acoso, lo que se ha hablado, ¿no? De cómo la violencia pasa de esos machismos a precisamente feminicidios. Tanto los agresores están motivados por esos mandatos, como los investigadores dejan de ver ciertas cosas porque ven como naturales en los antecedentes de las víctimas ciertos comportamientos que ellos mismos probablemente han sido partícipes. Ahora bien, personas como tú que conocen este modelo, que lo entienden, que trabajan con él, ¿cómo es que han deconstruido o cómo es que se deconstruyen a sí mismos para no caer en estas dinámicas que la sociedad impone? Qué difícil, qué buena pregunta, es la mejor pregunta. ¿Cómo le hacemos? Pues yo creo que le hacemos primero leyendo, ¿no? Que es lo que debemos de hacer quienes hacemos este tipo de trabajo. Leer el modelo de protocolo. Ya leer el modelo de protocolo, ya entender las razones de género o mínimo ponerse a revisarlas, ya mínimo tenemos el nivel de información. Y el nivel de información, lamentablemente mucha gente ni siquiera la tiene. No saben con cuántos peritos he hablado que no han leído ni siquiera el protocolo. El protocolo hace muy buen trabajo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene documentos al respecto. ONU Mujeres tiene... Bueno, documentos existen muchísimos. Y eso es lo que me refiero con alienación profesional. Que los peritos mismos no leen lo que deben de leer por esta falta de capacidad técnica. Pero creo que hay otro nivel importante que tiene que ver con nosotros como comunidad forense. Los temas forenses relacionados con feminicidios, seguimos hablándolos más o menos igual de todo lo que he criticado. Somos en su mayoría, para empezar, hombres, ¿no? Hablando. En segundo, no se habla realmente desde el punto de vista sociológico, sino se habla desde el punto de vista técnico, positivista, que ignora precisamente el contexto. Y yo creo que, bueno, un tercer nivel, es decir, nuestra comunidad es machista, un poco lo que quiero decir es, somos machistas y no leemos, somos machistas y no abrimos nuestra comunidad a este tipo de conversaciones. Y en un tercer lugar, pues también somos machistas y no cambiamos nuestros hábitos personales, nuestra forma de relacionarnos con nuestras colegas. ¿Por qué? Pues porque también estamos educados así, pero hay una obligación de hacerlo. Pues sería esperar demasiado que estén deconstruidos los peritos, porque prácticamente yo no conozco ninguna persona, principalmente hombres, que estemos completamente desconstruidos o que incluso estemos problematizando nuestras formas de comportarnos. Pero sí que lean, ¿no? Que sí lean el protocolo, y segundo, que nuestra comunidad cambie. Ya cuando hagamos eso, pues empezamos a lo mejor a discutir, digamos, el nivel personal, aunque también debe ser parte importante de ello. En este sentido, te preguntaríamos, ¿qué alternativas tienen los hombres en nuestra sociedad para construir su identidad cuando buscan evadir esos modelos que les imponen las masculinidades hegemónicas? ¿Hacia dónde ven? Yo creo que nos toca mucho a nosotros, precisamente a los hombres. O sea, que nosotros hablemos más de este problema, ¿no? Que hablemos más entre nosotros y que haya más líderes en la comunidad, que los que tengan voz hablen precisamente de ello. Porque
Realmente así se construye nuestra sociedad, a partir de las voces que se escuchan. Hay una responsabilidad al pararse a dar una conferencia, por ejemplo, les decía, en una convención, en un congreso de ciencias forenses, cuando se habla de estos temas, de tratar de estar informado y de tratar de encontrar tu lugar sobre todo este problema. ¿Qué nos toca hacer a los hombres? Pues primero escuchar, ser conscientes de todo lo que está sucediendo, leer y finalmente participar y empezar a abrir más espacios para que haya más mujeres que participen y tengan mucho más voz. Porque te quiero decir que de verdad, a pesar de que en las ciencias forenses hay muchas mujeres, la mayoría de los puestos directivos, la mayoría de los puestos de poder los siguen teniendo hombres. Y no precisamente los hombres que están cuestionando esto, sino aquellos que lo ven como algo pasajero, dicen de moda. Y esto es la realidad. Nosotros tenemos muchísimo contacto con diferentes procuradurías, fiscalías, no solo en México, en diferentes lugares. Y te quiero decir que no es tan esperanzador. Sí hay una generación puente, nosotros somos una generación puente, hay una nueva generación que viene de personas mucho más jóvenes, mucho más conscientes, pero no se les da el espacio, no se les da el lugar. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, estamos en entrevista con el doctor en Psicología y maestro en Ciencias Forenses por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Aurelio Coronado. Él es autor de libros, protocolos y artículos en temas relacionados con feminicidio, violencia sexual, crímenes de Estado, tortura, prevención social de la violencia y crímenes contra defensores de derechos humanos. Nos convoca el tema de ¿por qué no debemos llamar monstruos a los feminicidas? Salgo de noche, nunca paseo sola, grito lo que pienso, me tapo con ropa, siento que si me ven van a querer de mí. Preparo las llaves, 5 calles antes, camino deprisa, aunque sea la tarde, siento que este miedo ya es parte de mí. Y si algún día me toca a mí, que las probabilidades son que sí, no crean que dejé todo y me fui, o que ni siquiera me defendí. Nunca digan que yo me lo busqué, o que mis fotos sí hicieron que toque mi piel. Arranquen el patriarcado de raíz, como nos arrancan a nosotras de aquí. Si algún día me toca a mí, tengo más miedo que tú por hacer lo mismo. Gano menos que tú y lo camuflo en conformismo. Y aún así le llamas a mi lucha egoísmo. Si tú estuvieras en mi piel, si imaginaras tal vez lo que se siente escuchar unos pasos que no ves. Si tú supieras quizás el miedo que da que la que salga en la tele llorando sea mi mamá. ¿Acaso no puedes ver los contras de ser mujer en un mundo que con todo el derecho se cree a tocarnos, matarnos, enterrarnos vivas? Poner una falda es un acto suicida. Y si algún día me toca a mí, que las probabilidades son que sí, no crean que dejé todo y me fui, o que ni siquiera me defendí. Nunca digan que yo me lo busqué, o que mis fotos sí hicieron que toque mi piel. Arranquen el patriarcado de raíz, como nos arrancan a nosotras de aquí. Y saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal, Eliud? ¿Cómo te encuentras? Adelante. Muy buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a todas las audiencias de Las Mujeres Contamos. El perfil de la mayoría de los feminicidas es el de hombres funcionales adaptados enteramente a la comunidad en la que viven. Tal fue el caso del feminicida de Atizapán, hombre a quien describían como un buen vecino, pero a la par tenía por lo menos 17 cadáveres de mujeres sepultados en su patio trasero. Por lo anterior, el referirse a este tipo de delincuentes como monstruos
constituye un grave error, porque se asocia la violencia con un arquetipo no humano o un trastorno mental que atenúa simbólicamente la responsabilidad total del agresor. Ante la reproducción de este tipo de errores, esta noche las mujeres contamos en voz de una experta en peritaje psicológico, quien responde qué factores sociales y socioculturales llevan a este tipo de personas a cometer delitos de odio contra las mujeres. Vamos a escuchar. Mi nombre es Samantha Olivares Canales, es un placer estar aquí el día de hoy con ustedes. Yo soy psicóloga y los últimos 15 años de mi carrera profesional pues los he dedicado a la psicología forense. Es decir, yo soy perita particular en este momento y me especializo en temas de violencia de género contra las mujeres. También una de mis especialidades ha sido el tema de los feminicidios. Hay que comprender algo súper importante en el tema delictivo, y es que la mayoría de las personas que cometen delitos en general no lo hace porque tenga un trastorno como tal. Es decir, quien delinque responde más bien a cuestiones de factores psicosociales, socioeconómicos, a toda una estructura social que lo lleva a necesitar ejercer ese tipo de conducta. Realmente son pocos las personas en conflicto con la ley que tienen algún trastorno mental o de personalidad. Eso es muy importante mencionarlo. Lo que sí es que, por ejemplo, para los delitos que se cometen por razones de género, pues hay un tema todavía mucho más arraigado, sociocultural, que tiene que ver con el machismo, con el sexismo y con todas estas falsas creencias en torno a la masculinidad que lleva a creer que las mujeres son inferiores, objetos, posesiones, y que una vez que entablan una relación bajo estos constructos psicosociales, cuando las mujeres no responden a estos roles y estereotipos, pues es que se desencadena el acto violento. Aunado, sí, puede ser a un tema de impulsividad, claro que se acentúa con factores como consumo de alcohol, de drogas, y bueno, sí, en algunos casos también se combina con factores que tienen que ver con cuestiones orgánicas. Sin embargo, repito, son muy pocos, estadísticamente hablando. La gran mayoría de los feminicidas son hombres completamente funcionales, es decir, que trabajan, que son productivos, que viven adaptados a una comunidad, que no tienen problemas manifiestos en ninguna otra área de su vida, salvo sus relaciones de pareja o sus relaciones con otras mujeres, mamá, hermanas, hijas. Es ahí donde reafirmo que no se trata de un trastorno mental, tema de la violencia contra las mujeres en la mayoría de los casos. Muchas gracias a Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy nos acompaña el doctor en psicología y maestro en ciencias forenses, así como Premio Nacional de Psicología 2021 por trayectoria y destacado ejercicio profesional, Aurelio Coronado, con quien conversamos sobre por qué no debemos llamar monstruos a los feminicidas. Aurelio, mientras conversamos, ¿dónde están los responsables de atentar de manera violenta contra las mujeres en nuestro país? ¿Están purgando condena por sus acciones o siguen libres por las calles? El índice de impunidad es altísimo. En general, salgámonos un poco del feminicidio, hablemos de homicidios, digamos, incluyendo los feminicidios, estamos hablando de una tasa de impunidad del 90% en nuestro país. Eso obviamente es muy alto por los problemas que ya hemos hablado, la crisis forense, los problemas estructurales. Y ya cuando hablamos de feminicidios puede subir hasta el 95%.
Una de las formas, digamos, más comunes en las que se ocultan los feminicidios, habría que decirlo, es los famosos crímenes, entre comillas, por ajustes de cuentas, en donde se dan estas masacres, por ejemplo, que recientemente se han dado en diferentes partes del país, en donde se dice, bueno, es el crimen organizado, y no se piensa el crimen como un feminicidio y por lo tanto no se investiga con la profundidad que se debería investigar, porque evidentemente pues hay estos vacíos de poder de los que hemos hablado. Pero también otro que es muy preocupante y que debemos de hablar es el asesinato de mujeres y que se escenifican, es decir, se alteran escenas del crimen para simular suicidios. Esto también es algo que preocupa y que el mismo protocolo de Naciones Unidas lo habla y que la misma Organización Mundial de la Salud en un reporte que saca en el 2003 cuando habla del tema de la violencia autoinfligida, es decir, el suicidio, habla como la subrepresentación y la o sobrerepresentación de suicidios. De cómo de manera regional, dependiendo de intereses políticos, dependiendo de la discusión pública sobre un tema, se manipulan las estadísticas para dar la impresión de que se está resolviendo un problema o de que se está atendiendo otro, ¿me explico? Entonces, esto genera que el foco no sea hacer justicia y sea generar simplemente aprehensiones sin sentencias o sin justicia transformadora. Porque, otra vez, parece pedir mucho, pero no solamente debe de haber sentencias, debe de haber verdad, sino también debe de haber reparación de daño. También pensemos en la cantidad de niños y niñas que han quedado en desamparo porque precisamente las mujeres son las que se encargan en nuestro país de cuidar a niños y niñas. Y entonces al ser asesinadas quedan en la orfandad y ese es otro de los grandes problemas sociales asociados a esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay impunidad y la impunidad hace que la conducta se refuerce, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pasa algo y entonces se ve como una conducta viable de ver a la mujer como desechable, puedo deshacerme de ella o puedo castigarla de esta forma. Y en un segundo nivel también muy importante, pues hace que la sensación social de inseguridad de las mujeres pues crezca, ¿no? Los espacios públicos ya no son habitados de las mujeres con la misma confianza, o tal vez nunca lo han sido. Las mujeres ya hablan de esto con una indignación que para mucho sector de la población les parece como que es exagerado este tipo de manifestaciones. Y ese es el problema. El problema ha surgido que algo que es tan evidentemente dañino como es el feminicidio sea objeto de polémica. El hablar de los asesinos como monstruos lo que hace es abonar hacia el otro lado, hacia dejar de hablar de todos estos problemas que hemos puesto sobre la mesa y empezar a hablar sobre, pues es que el agresor seguramente tenía algo en el cerebro, pues es que hay que ver su historia de familia, pues es que seguramente las mujeres ingenuas caían en sus trampas, etcétera, etcétera. Entonces, la impunidad genera que se haga más grave el problema, que se discuta de maneras mucho más dispersas y que finalmente pues haya una sensación de impotencia de las mujeres en el país que vivimos. Entonces, Aurelio, ¿no es conveniente cuando hablamos de feminicidios y sobre todo pensando en feminicidios seriales, preguntarse o plantearse cuestiones tales como si hay un perfil psicológico que los identifique o cuáles son sus motivaciones o los sentimientos que albergan hacia sus víctimas? Este tipo de aproximaciones, en lugar de ayudarnos a avanzar en la comprensión y resolución de los feminicidios, nos mete en una situación particular y nos impide ver la parte social del fenómeno. ¿Es correcto? Exactamente. De hecho, ese es el asunto. Y mira, eso lo puede hacer, digamos, los medios de comunicación, pero el problema, y te lo quiero decir, también los psicólogos y psicólogas, cuando nos toca participar en este tipo de actividades, hacemos evaluaciones de personalidad, por ejemplo, ¿no? Cuando la personalidad es un concepto, pues, que no necesariamente está relacionado con ello, ¿no? Realmente está asociado más bien factores psicosociales. Entonces, requerimos entrenar a peritos para que empiecen a pensar en el contexto. Y ¿sabes qué? Esto viene por ejemplo, la Corte Interamericana tiene unos manuales de debida diligencia sobre investigación de violencia de género. Y claramente ahí está establecido. Es muy importante el contexto. En todos los protocolos, en todos los documentos que vas a ver, hablan sobre cualquier evidencia, cualquier conducta, cualquier interacción entre personas, se entiende, se puede interpretar de manera correcta en el contexto. El pedirle al psicólogo o a pedirle a la psicóloga que evalúe al agresor, como ha sucedido en muchas ocasiones,
Realmente, fíjate, y esto es interesante, tiene su historia, o sea, viene de esta idea que generaron los medios de comunicación en Estados Unidos de que a los asesinos en serie se les investiga sentándose frente a ellos a entrevistarles. ¿Se acuerdan allá en los años 80 y 90 las entrevistas famosas que hubo de Ted Bundy, bueno, de Jeffrey Dahmer, estos asesinos en serie? Porque la idea era ver dentro de la mente del criminal. Incluso las series de televisión hablan de esa forma, Criminal Minds, mentes criminales. El silencio de los inocentes, una película súper influyente, muy buena película, un ensayo muy interesante, cinematográfico, pero que realmente la vida real no funciona así. Y esto es un poco lo que quiero decir. Lo hacemos no solamente porque invisibiliza la violencia que tú dices, efectivamente, por cuestiones ideológicas, sino porque también los medios, digamos, tradicionales de comunicación, el bombardeo propagandístico muchas veces de las series de televisión, porque eso son, no solamente es entretenimiento, es propaganda, tratan de dar una imagen de instituciones blindadas, de hombres inteligentes que traen ciencia y justicia para resolver los problemas. Y entonces nos quedamos atrapados en una posición acrítica, en una posición donde la conversación se nos permite tenerla en cierto nivel y no elevarla, expandirla y escuchar a las víctimas. Por ejemplo, se les escucha poco, se habla poco de la historia de las víctimas, se habla muchísimo más de los agresores, porque lamentablemente es una industria. Esto es una industria que gana mucho dinero, ¿no? Tanto reportar este tipo de crímenes como hacer libros de ficción, como hablar de esto en conferencias. Es una industria que es un poco vergonzosa y que gana espacios cada vez más, a pesar de que el problema es muy evidente, que se dirige hacia otro lado. Por favor, háblanos del trabajo que tú en lo personal y tus colegas realizan desde el Consejo Certificador en Psicología Forense, justamente para remontar estas cuestiones que existen y que no nos permiten tener una visión amplia y de contexto sobre los feminicidios. Fíjate que algo que es muy importante, que se relaciona con lo que hablaba hace rato sobre la crisis forense, y esto es un reporte que no es mexicano, que es de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos, en donde tenemos la idea de que Estados Unidos funciona en el ámbito forense pues muy bien, precisamente por series como CSI, Criminal Minds y Law and Order y este tipo de cosas. Hay un reporte del 2009 donde básicamente dice: hay muy poca ciencia en las ciencias forenses, ¿no? Y habla de este problema que ya hemos discutido. Y una de las situaciones más importantes tiene que ver con la autonomía de quienes trabajamos en esta área, de las instituciones encargadas de procurar justicia o de generar seguridad pública. En concreto, la independencia de científicos y científicas. Entonces lo que empezamos a hacer es una red de profesionales, expertos y expertas a lo largo de Latinoamérica, Estados Unidos y ahora Medio Oriente, Sudáfrica y Europa, que intercambiamos ideas, pero desde lo exterior. Porque pensamos precisamente, tenemos relaciones con fiscalías, tenemos relaciones con defensorías públicas, con periodistas, tenemos relaciones con observatorios ciudadanos, pero siempre pensamos que es muy importante que la ciencia se haga desde afuera. Entonces el Consejo Certificador es un esfuerzo que hemos construido para atender particularmente la difusión de buenas prácticas relacionadas con la investigación forense en casos que involucren derechos humanos. Hemos trabajado con instituciones como el INACIPE, por ejemplo, con el cual vamos a tener una convención próximamente, y con diferentes organizaciones, por ejemplo, la Fiscalía General de Colombia, para poder asesorar de manera externa, para poder contribuir en el diseño de los protocolos, pero también hemos hecho investigación, hacemos investigación forense externa, trabajamos por ejemplo, estamos trabajando con diferentes defensorías públicas en el país para poder asesorar en casos, para poder mejorar las prácticas en juicio, precisamente, para que la Fiscalía investigue mejor. Hemos publicado y estamos publicando libros tanto en Estados Unidos, Europa y en español en Latinoamérica, y es un esfuerzo que de verdad es completa y absolutamente independiente, gracias a la voluntad de muchos expertos y expertas de diferentes lugares que tenemos pues este objetivo en común, que los derechos humanos sean el gran articulador entre la justicia y la ciencia. Que si nos juntamos los científicos y quienes hacen abogacía, lo hagamos pensando en términos de derechos humanos y estándares internacionales. No estándares regionales, no prácticas costumbristas de hacer los peritajes. Y pues es el trabajo que estamos realizando y pues llevamos ya algunos años haciéndolo. Y pues hemos visto algunos frutos, pero la verdad es que necesitamos apoyo institucional, apoyo de organizaciones.
¿Y cómo podemos seguir el trabajo que realizan ustedes desde el Consejo Certificador en Psicología Forense? Muchas gracias. Pueden revisar nuestra página en Facebook que se llama tal cual, Consejo Certificador en Psicología Forense. Lo pueden seguir en la página de Facebook, se llama Psicología Criminal y Forense. Tenemos con ese mismo nombre, Psicología Criminal y Forense, tenemos podcast de difusión para el público, tenemos un canal de YouTube donde ponemos muchas de nuestras conferencias y también tenemos publicaciones de libre acceso en las páginas para que ustedes bajen. Tenemos, por ejemplo, un modelo de protocolo de entrevista para este tipo de cuestiones. Hemos publicado relacionado, por ejemplo, con falsas acusaciones. Hemos hablado del tema de tortura y bueno, búsquenos por ahí si tienen oportunidad por internet y el material es libre para que ustedes tengan acceso a él. ¿Cuáles son algunos de los temas que ustedes proponen al público en general, a quienes no trabajamos necesariamente en estas áreas de impartición y procuración de justicia o en medios de comunicación y sin embargo estamos preocupados por el contexto de violencia que se vive hacia las mujeres, pero en la sociedad en general? Yo creo que todos y todas deberíamos empezar, que nos interesa el tema de la justicia, la investigación criminal, en el tema de debida diligencia. Es un concepto central, porque es el concepto que es, digamos, el estándar con el cual se mide si se está investigando bien o no. Y la debida diligencia para diferentes tipos de crímenes. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos trabajando en debida diligencia en crímenes de graves afectaciones a derechos humanos, que incluye feminicidios, desplazamientos forzados, ejecuciones extralegales, detenciones arbitrarias. Y es un problema obviamente muy severo, pero la debida diligencia nos explica qué debe de hacer el Ministerio Público, cómo debe de articularse con los peritos y qué resultados debe de tener y cómo se puede leer un expediente para ver si incluye esto. Si todos nos dirigimos para allá, aunado al concepto de derechos humanos, incluso el modelo que nosotros proponemos y hemos publicado se llama así, Investigación Forense con Perspectiva de Derechos Humanos, que tiene pues una propuesta, es un modelo de atención para cuando haya casos forenses. Y entonces si juntamos debida diligencia, ciencia y derechos humanos, nos permite tener este tipo de conversaciones. Si seguimos hablando en términos de detenciones, seguimos hablando en términos de peritaje que salió positivo, si no entendemos pues la investigación criminal, pues la autoridad muy fácilmente nos puede abrir una conferencia de prensa y decirnos que todo va bien, o podemos leer un expediente o un reporte de autopsia y parecer que está bien hecho. Para eso también creo que es importante que abramos el diálogo entre periodistas, comunicadores y científicos y científicas forenses. Pues esperamos que este programa contribuya en algo a abrir este diálogo. Y doctor Aurelio Coronado, en algún momento de la entrevista hablabas sobre la reparación del daño. ¿En qué consiste esta para el caso de los feminicidios? Tú ya apuntabas una línea que sería pues la orfandad, quienes niños, niñas, adolescentes que se quedan sin sus madres. Para poder responder ello, a mí me gustaría definir la diferencia entre dos conceptos que están tipificados en diferentes países. En México tenemos tipificado feminicidio y por ejemplo, Guatemala es femicidio, en Colombia es feminicidio. Entonces uno se preguntará cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, femicidio es el asesinato de una mujer por razones de género, o sea, lo que ya hemos estado hablando toda esta hora, y el feminicidio es exactamente lo mismo, el asesinato de una mujer por razones de género, pero en un contexto de impunidad. Es decir, feminicidio es un concepto que no solamente atiende a un aspecto político del crimen, que es el vacío de poder o la falta de atención, sino que también nos va apuntando qué es lo que debemos estar viendo. Y entonces quienes investigamos no solamente tenemos que ver los daños o las afectaciones interpersonales de la víctima provocada por el agresor, sino que también tenemos que ver las variables alrededor, el contexto. Un médico que atendió a la víctima y no llenó la norma oficial mexicana para dar, por ejemplo, aviso a las autoridades, un médico que no está entrenado o que simplemente no está sensibilizado para poder reportar esto. Un terapeuta que estuvo atendiendo al agresor por violentar a una mujer y no hizo su trabajo adecuadamente y lo dejó irse, por ejemplo. O una falta de atención adecuada en la autopsia por parte del médico forense. Si yo estoy investigando un caso y yo veo que el médico forense, por ejemplo, está haciendo un trabajo mediocre, yo tengo que reportarlo y ponerlo. ¿Por qué? Porque la reparación de daño entonces iría tanto para la persona y sus condiciones y los afectados, como pueden ser sus hijos, como puede ser la comunidad, como también las afectaciones que tenemos como sociedad. En concreto, la reparación de daño debe de incluir estas variables estructurales,
porque si los peritos lo ponemos, el Ministerio Público lo puede pedir y los jueces y juezas pueden dar sentencias de reparadoras. Esto se llama justicia transformadora. Justicia que va más allá de resolver el asunto, de hacer un juicio público y establecer una condena. Justicia que nos permita hablar de la verdad de estas mujeres, de la verdad de estos niños y niñas en desamparo, de la verdad de un sistema insensible o poco capacitado y de la verdad de la ausencia de transversalidad en las políticas públicas para atender esto. Entonces, fíjate cómo se puede relacionar el concepto de justicia si lo juntamos con debida diligencia. La debida diligencia sería atender el tipo penal, feminicidio, el asesinato de una mujer por razones de género en un contexto de impunidad. Entonces, es un trabajo de todos y todas que cuando hagamos peritajes, que cuando hablamos de este tema pensemos en qué tenemos que cambiar. Y es evidente que tenemos que ir muchísimo más allá de la sentencia. Tenemos que pensar en la siguiente generación. Tenemos que abrir discusiones que permitan diálogos donde voces que normalmente están silentes, pues se escuchen. Y esto es precisamente la justicia transformadora. Estamos en los últimos minutos de esta entrevista. ¿Hay algún asunto que tú quisieras plantear antes de despedirnos o que se nos hubiera quedado sobre la mesa sin desarrollar? Sí, nada más finalmente como acotar el asunto de que cuando hablamos de lo monstruoso, de la monstruosidad, habla precisamente de algo que se sale de lo natural, ¿no? De lo esperable, del orden percibido o establecido. Y esto no es lo que sucede en el feminicidio. Lo que sucede en el feminicidio es de hecho una expresión grave, es una expresión extrema de un machismo que se vive todos los días, de un clasismo que está presente y que cuando hablemos de feminicidio hay que atravesarlo por otros lados también, ¿no? El tema de clase, que ya lo mencionamos, el tema, por ejemplo, de identidad étnica, el tema relacionado con la pobreza, los temas relacionados con la discapacidad, etcétera, etcétera. Complejizar esta forma de ver el crimen nos va alejando cada vez más y más y más y más de la idea de que el agresor es un monstruo, ¿no? Y el agresor probablemente sea parte de un sistema que está cometiendo este tipo de violencia. Cuando estamos buscando justicia y nos encontramos con servidoras, servidores públicos que son insensibles, que están poco capacitados, ¿hay manera de levantar una suerte de denuncia y buscar que efectivamente logremos nosotros justicia para nosotros, para nuestros familiares y reparación del daño? Fíjate que yo he estado involucrado en casos en donde ante la falta de este concepto que les digo, debida diligencia, obviamente siempre con el acompañamiento de activistas, de colectivas que hacen este trabajo, se puede llevar a instancias superiores, y yo he estado, y te lo comento, tribunales superiores le han regresado a fiscalías la investigación por no seguir la debida diligencia en la investigación de feminicidio. Es decir, recordemos que el sistema de justicia tiene lo que le llaman los abogados instancias, ¿no? O niveles. Entonces está el juez local, el juez regional que está llevando el caso, pero su sentencia no necesariamente es definitiva. Mucho del trabajo que nosotros tenemos que hacer no es para la instancia inicial, porque seguir los estándares internacionales a veces los jueces regionales no lo entienden. Y entonces lo que tenemos que ir haciendo es prepararnos para que instancias superiores bajen y generen estas sentencias, como el caso de Mariana Lima, que lo ha hecho la señora Irinea Buendía, como el caso Campo Algodonero, bueno, como diferentes casos que están activos en el país. Entonces sí hay una forma jurídica. Lo que necesitamos es estar informados, informadas y pues unirnos y hacer comunidad. Pues doctor Aurelio Coronado, un gusto conversar contigo esta noche. ¿Podemos seguirte a través de las redes sociales de alguna manera? Sí, claro, pueden buscarme en Psicología Criminal y Forense en las diferentes plataformas o Aurelio Coronado en Google y encuentran mi información, espero fácilmente. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias y muy buenas noches por tu participación en Las Mujeres Contamos. Las Mujeres Contamos, un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias por su atención y hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia.
es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.